Capítulo 201. Las olas de Damietta, a diferencia de la bahía de Abukir, son bastante fuertes. Splash. Pero Sidney Smith no sintió en absoluto el vaivén de las olas. Esto se debe a la formación de navíos de línea que apareció frente a sus ojos. Si lo piensas bien, son apenas 13 barcos. No parece que una flota de 60 naves no pueda resistir, por muy enormes que sean los navíos de línea. La realidad es completamente diferente. Navíos de línea. ¿Qué demonios está haciendo Nelson, ese hijo de puta? Es un insulto muy vulgar y, si lo piensas bien, una ofensa a un superior. Esto es porque actualmente Nelson ocupa el segundo puesto más alto en el Mediterráneo británico. Es aún peor porque la flota del Mediterráneo Oriental no sabe que ha muerto. A pesar de esto, los subordinados de Sidney parecen unirse al insulto. Aunque el carácter de Sidney ya es bastante brusco, es porque ha reunido subordinados aún más rudos. El ayudante de Sidney, John Wesley Wright, exclamó rechinando los dientes. Esto es seguro, almirante. ¿Qué? Ese perezoso hijo de puta de Nelson todavía no ha llegado. Si no, ¿cómo podría la flota de navíos de línea francesa haber llegado hasta aquí, al este de Egipto? El argumento de Wright es aparentemente razonable. Nadie había imaginado que la flota de Nelson fuera aniquilada por la flota francesa. Originalmente, existe una diferencia considerable entre Gran Bretaña y Francia en el mar. Esto quedó demostrado en la Guerra de los 7 años, también durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y más aún durante la reciente Guerra Revolucionaria Francesa. Además, aunque Nelson tiene mal carácter y mala relación con Sidney, sigue siendo uno de los mejores comandantes navales de Gran Bretaña. Entonces, debe asumirse que Nelson todavía no ha llegado a Egipto porque está luchando en Gibraltar u otro lugar. Sidney frunció el ceño. Tiene sentido. Nelson todavía no ha llegado. Pero eso es aún más problemático. No importa si Nelson ha venido, no ha venido, o posiblemente ha sido aniquilado. Si no puede llegar ahora mismo, la conclusión de que la flota de transporte británica será destruida por la flota de navíos de línea franceses no cambiará. El alegre, audaz, pero también decisivo excéntrico Sidney buscó al gran visir Ziauddin. Retirémonos, su excelencia el gran visir. ¿Qué disparate es ese? ¿No ve nuestro ejército en tierra? Además, ellos son solo 13 barcos. Son 13 navíos de línea, gran visir. Sidney gritó con una ira sin precedentes. Como el responsable de haber derrotado a la marina rusa, lo afirmo claramente. En el mar, cuando hay más de 10 navíos de línea, ni 100 fragatas o galeras pueden ganarles. El imperio turco nunca ha luchado contra Francia. Naturalmente, tampoco ha librado batallas navales contra Gran Bretaña. De hecho, solo ha luchado en tierra contra Austria, un antiguo enemigo. Sin embargo, sí ha librado varias batallas navales contra Rusia en el Mar Negro. Por eso, el gran visir se despertó de golpe ante la mención de la flota rusa. Resulta que Sidney, frente a él, es el responsable de haber asumido el mando de la flota sueca a los 20 y tantos años y haber derrotado a la flota rusa. Uno de los orgullos de Sidney era haber obtenido el título de caballero sueco por esa hazaña. Pero, por otro lado, esto significa que incluso un almirante que derrotó a la marina rusa ahora está diciendo que deben evitar la flota de navíos de línea francesa. El peso de sus palabras no podía ser más diferente. El gran visir Ziauddin, parpadeando incesantemente su único ojo, protestó. Pero no podemos. El ejército que ha desembarcado en Damietta es la esperanza de nuestro imperio. Ziauddin no ha traído simplemente una multitud desordenada. El Nizam, uno Cedid, el nuevo ejército cuidadosamente desarrollado por el imperio turco. Los jenízaros, la infantería de élite que reinó como la mejor clase de soldados en la época de apogeo del imperio. Y también los sipáis de Anatolia, la clase caballeresca turca que Ziauddin había reunido personalmente en Anatolia y traído consigo, han desembarcado en esa playa. No son tropas para tomar a la ligera, a pesar de ser apenas 35,000. Desde la perspectiva turca, habían enviado a lo mejor de lo mejor a Egipto. Por eso, incluso utilizaron la flota británica, conocida como la más poderosa del mundo, para el transporte. ¿Y ahora abandonar a ese ejército y huir? No terminaría solo con la cabeza de Ziauddin. Su familia entera sería destruida. Sidney también lo entendía.
De hecho, si esta operación fallaba, la cabeza de Sidney también estaría en peligro. Sin embargo, si los 13 navíos de línea frente a él apuntaran sus cañones en esta dirección, su cuerpo volaría en ese mismo lugar. Sidney, observando ansiosamente el frente, asintió. Gran visir, al menos retiremos los barcos. ¿Qué quiere decir con eso? Por lo que veo, la flota de navíos de línea no nos tiene como objetivo. Apuntan a tierra. Entonces Ziyaudin gritó furioso. Eso significa que nuestro ejército está siendo atacado desde dos frentes. En ese momento, Sidney no pudo contenerse y se burló. Por esto los no profesionales no deberían salir al campo de batalla. ¿Qué? ¿Ha terminado de hablar? Yo también soy un general que ha luchado contra el Imperio ruso varias veces. No, no estoy menospreciando al gran visir, pero usted es un experto en el ejército de tierra, no en la marina, ¿verdad? Sidney señaló hacia la flota mediterránea francesa y preguntó. Mire. ¿Esos cañones alcanzan tierra? Los navíos de línea, incluido el Horus, ya están bombardeando. Splash. 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 Los proyectiles solo caen en la superficie del agua, sin alcanzar tierra. Esto es porque están merodeando fuera del alcance. Pero la flota tampoco se acerca a tierra. Solo entonces Ziyaudin se dio cuenta de la situación. Es un fuego de advertencia. Está lejos. Atacar tierra desde el mar con bombardeos es una fantasía, una fantasía. El alcance de los cañones no llega tan lejos. Si se acercan demasiado, podrían encallar. Así que, solo depende de que el ejército de tierra lo haga bien. Entiendo. El gran visir Ziyaudin también estaba asustado por el bombardeo de la flota de navíos de línea. Retirémonos. Finalmente, la flota de transporte británica comenzó a retroceder, dejando atrás a los 35,000 soldados turcos. Fue una decisión absolutamente racional. Sin embargo, para el ejército de expedición turco en tierra, esto fue como un rayo caído del cielo. Esto es traición. El comandante Mustafa Pasha murmuró sin darse cuenta. La flota francesa ha aparecido y está bombardeando tierra. Por muy lejos que caigan los proyectiles, no pueden evitar sentir miedo. Y ahora la flota que debería proteger la retaguardia se aleja como si huyera repentinamente. ¿Será posible que estén escapando? En el siglo XVIII, sin dispositivos de comunicación, es imposible comprender las intenciones de los aliados a larga distancia. Además, el ejército expedicionario turco estaba enfrentando el bombardeo y el ataque de las fuerzas enemigas que se precipitaban sobre ellos. Los jenízaros, sipáis y la infantería turca gritaron al unísono. La marina se retira. Nos abandonan y huyen. Están desapareciendo. ¿Nos están diciendo que nos quedemos aquí y muramos? ¿Es eso? Estamos aislados. Dios mío. Enemigos al frente y el mar a la espalda. El comandante de caballería, Hassan Bey, quien había llegado corriendo precipitadamente, agarró al comandante. Si seguimos así, todos moriremos, Serasker. Todavía se oyen los estruendosos cañones de la flota de navíos de línea en el mar. Bum. 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 Cada vez que retumba el estruendo, se ve a los soldados gritar y correr detrás de las barricadas. Por supuesto, los soldados que corrieron tuvieron que morir por los disparos de la caballería enemiga. Pero incluso los soldados que quedaban estaban corriendo desorientados, como si estuvieran en pánico. Si continuaban así, colapsarían por sí mismos detrás de las barricadas. Finalmente, el Serasker, comandante, Mustafa tomó una decisión. Bien, siendo así, lucharemos con el mar a nuestras espaldas. Muhammad Ali, el ayudante y sobrino de Mustafa, preguntó sorprendido. ¿Qué? Tío. Nunca he oído ni visto tal táctica. Yo sí la he escuchado. Dicen que es una táctica antigua en la tierra de Qin, allá en el este. Tío, por Dios. Ali gritó desesperadamente, tratando de detener a su tío. Si hacemos eso ahora, el ejército se desintegrará. En otras palabras, está hablando de formar lo que se conoce como un Beisujín, formación con el río a la espalda. Pero incluso Ban Shin, el creador original del Beisujín, solo lo usó de manera limitada en situaciones muy específicas. Normalmente, formar un Beisujín suele destrozar la moral del ejército. Además, si esto fuera justo frente a Constantinopla, sería diferente.
¿No es este Misr, Egipto, un lugar al que la mayoría del ejército expedicionario ha venido por primera vez en su vida? No hay forma de que el espíritu de lucha lo soporte. Pero Mustafa gritó con los ojos inyectados en sangre. No hay otra opción. Unidad Nizam, 1 Cedid. Prepárense para avanzar. El ejército nuevo, Nizam, 1 Cedid, entrenado al estilo francés, avanzó. Clic, clic, clic. Los soldados con uniformes rojos prepararon sus mosquetes al estilo europeo. Por supuesto, estos fusiles no son los nuevos de Pedernal, sino los viejos de mecha. Por lo tanto, se consumió tiempo preparándolos para disparar. Sin embargo, solo con la llegada del Nizam, 1 Cedid, el espíritu del ejército turco regresó. Ali también corrió para comandar la artillería. Todas las baterías, prepárense para disparar. También tenemos cañones. Disparen hacia el frente. Apunten los cañones. Muhammad Ali gritó mientras apuntaba los 25 cañones Gribeauval al estilo francés. Fuego. Sin embargo, antes de que los cañones pudieran disparar, se produjeron explosiones y estruendos. ¡Bum! 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 Mustafa, sorprendido, se volvió hacia Ali y gritó. ¿Qué es eso? Explosiones, pasa. ¿Dónde exactamente se están produciendo estas explosiones? ¿Explotó un cañón? ¿Eh? Entonces Ali, quien estaba sentado aturdido, señaló hacia el cielo. Allí, en el cielo. Normalmente, en un campo de batalla intenso, nadie tiene tiempo para mirar al cielo. Por eso, el ejército expedicionario turco nunca había pensado en mirar hacia arriba. Hasta que, de repente, un objeto negro de metal de origen desconocido, en realidad una granada estilo Eugene, cayó del cielo. ¡Bum! 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 Un pez. Las bombas caen de un objeto con forma de pez flotando en el aire. A una altura donde las tropas terrestres podrían responder si dispararan con rifles nuevos de largo alcance. Pero el ejército expedicionario turco quedó paralizado ante este objeto que veían por primera vez, es decir, un globo. De repente, el comandante Genizaro Ismail, quien estaba avanzando desde el frente, gritó. Los francos han traído un monstruo volador. Como si ese grito fuera una señal, los 35,000 soldados del cuerpo turco entraron en pánico al unísono. Huyan. Escapen. Sálvenos. No podemos luchar. No contra esos demonios. Alá. Salva mi alma de estos demonios. Ya habían olvidado las barricadas. Olvidaron que había caballería enemiga al frente. Olvidaron que todavía quedaban tropas de reserva en la retaguardia. Olvidaron por qué habían venido aquí. Los 35,000 soldados comenzaron a correr hacia el mar. Solo había una forma de sobrevivir. Tenían que subir a los barcos que se alejaban. El comandante Mustafa, horrorizado, gritó como si emitiera un chillido. Ustedes, enfrenten al enemigo. No deben retroceder. ¿Eh? En ese momento, los ojos de Mustafa se agrandaron. ¿Cómo llegó el enemigo hasta aquí? Frente a las barricadas, soldados con uniformes azules apuntaban sus armas. Los cañones de los rifles de chispa Beauharnais brillaban bajo la luz del sol. Los disparos apuntaban hacia Mustafa y el Nizam, 1 Cedid. Bang. Clic, bang. Clic, bang. Una batalla de disparos completamente unilateral sacudió la fortaleza turca de Damieta. El campo de batalla donde cesaron los cañones todavía está alborotado. Ah. Mi brazo, mi pierna. Francos, por favor perdonen mi vida. Huyan. Corran hacia los barcos. La formación es la vida de un ejército. Un ejército que no está unido, o cuya disciplina se ha roto, o que carece de una cadena de mando, ya no es una fuerza militar. Es simplemente una multitud. Así estaba ahora el ejército expedicionario turco en Egipto, que había navegado vigorosamente hasta Damieta. Pensaron que Egipto originalmente era su territorio, que el ejército francés luchaba en tierra enemiga, y que con la ayuda de la Marina británica, se produciría un ataque simultáneo por mar y tierra. La moral estaba por las nubes, y los preparativos eran perfectos. Todos estaban seguros de que, habiendo dominado las tácticas europeas, no serían derrotados fácilmente. Sin embargo, 2 horas después del inicio de la batalla, el ejército turco fue aplastado, al igual que el ejército mameluco.
De repente, el general de brigada Saint-Cyr exclamó a de Sykes, quien estaba frente a la fortaleza temporal turca. Es sorprendente que pensara en usar globos, general de Sykes. Por supuesto, los globos no son lo esencial. Tampoco se puede decir que la finta naval fuera el golpe decisivo. El verdadero núcleo de esta batalla fue el ataque rápido. Distraer la atención con la carga de caballería, el ataque naval y el bombardeo desde globos. En esta situación, hacer avanzar a la infantería audazmente de frente y lanzar un ataque rápido. De hecho, la razón por la que los genízaros bajo el mando de Ismail y el cuerpo de infantería huyeron fue porque la infantería de línea avanzó en formación de columna. Aunque de Sykes no estaba bajo el mando de Napoleón, ya había dominado el ataque rápido en formación de columna. Mirando a Saint-Cyr, quien estaba asombrado, de Sykes respondió. ¿No lo vio ya una vez en la batalla de las pirámides? Solo pensé en eso. Pero ni siquiera el jefe de Estado Mayor lo había pensado para esta batalla, ¿verdad? Bueno, el jefe de Estado Mayor probablemente solo se preocupaba por traer la marina. Mirando al Horus de Eugene flotando a lo lejos en el mar, de Sykes esbozó una sonrisa enigmática. Espero haber pasado la prueba del jefe de Estado Mayor con esto. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Quiero participar en el viaje de regreso. La mirada de Sykes se dirigió nuevamente hacia el desierto que se extendía al este. Creo que será un verdadero campo de gloria. Mientras tanto, la división de Sykes había saltado las barricadas de la fortaleza temporal. Son apenas 10.000 en número. Ni siquiera un tercio del cuerpo turco que hace un momento estaba encerrado en la fortaleza. Sin embargo, con muy pocas bajas, casi han aniquilado al enemigo. Incluso ahora, los soldados turcos están siendo apuñalados por bayonetas o chapoteando tras caer al mar. Es una escena terrible, pero al mismo tiempo, es una victoria perfecta para el ejército francés. Entre los soldados de la división de Sykes resonaron vítores de victoria. La división de Sykes ha ganado. En ese momento, Lasalle corrió hacia de Sykes con su melena ondeando. Detrás de Lasalle había un hombre con turbante atado. De alguna manera, parecía bastante noble. Justo cuando de Sykes estaba a punto de preguntar, Lasalle gritó primero. Yo. General, he capturado al pasa enemigo. Pasa, es decir, el título honorífico del comandante enemigo. Lasalle, que no conocía el título oficial de ser asker, simplemente llamó a Mustafa Pasa después de escuchar solo su nombre. Entonces el ayudante Saint-Cyr se echó a reír y le dijo a de Sykes. Ha capturado al Pasa, así que ahora el general es un Pasa. ¿Qué quiere decir con eso? La victoria de Sykes pasa. Justo cuando la proclamación de Saint-Cyr estaba a punto de resonar, los soldados estallaron en vítores al unísono. De Sykes, el Pasa de la nieta. ¡Viva el Pasa de Sykes! ¡Viva Francia! ¡Viva de Sykes! La gloria del comandante se traduce en honor, medallas y recompensas para los soldados. Saint-Cyr había comprendido exactamente este punto. Un comportamiento rápido digno de un general que se convertiría en uno de los 26 mariscales de la historia original. Un enorme clamor resonó hasta el mar. A bordo del Horus, Hipólito, que observaba la escena, desvió la mirada. Vaya, qué ímpetu tan impresionante. Eugene levantó su telescopio casualmente y respondió con una sonrisa. Este nivel es necesario para cruzar el desierto conmigo. Ha pasado la prueba. 23 de octubre de 1797. Fue el día en que de Sykes derrotó a los turcos en la batalla de Damieta y adquirió el apodo de Pasa. Capítulo 202. Los vítores atraviesan el cielo como si hubieran logrado la independencia. ¡Guau! Este es el Cairo, específicamente la ciudad donde se encuentra la sede del gobierno de la provincia egipcia del Imperio Otomano Turco. Además, los gobernantes originales eran los mamelucos, una aristocracia militar de guerreros provenientes de Europa Oriental. Así que normalmente, si la gente aclamara a un ejército aquí, sería en una ceremonia celebrando la victoria del Imperio Turco o de los mamelucos. Sin embargo, ahora los 600.000 ciudadanos del Cairo egipcio aclaman a un solo grupo. El ejército expedicionario francés en Egipto, específicamente la división de Sykes. ¡Vivan los francos! ¡Viva Misr! ¡Malditos sean los turcos! Por fin la tierra de Misr ha sido liberada. Hoy todo el pan es gratis. Ja ja ja.
También café gratis para los soldados franceses. El general de brigada Lasalle, un húsar francés que lideraba la marcha, agitó su sombrero y exclamó: Bien. Entonces tomaré café con una bella dama. Observando a los ciudadanos que vitoreaban, Hipólito se relamió en lo alto de la ciudadela de El Cairo. Qué raro que no haya alcohol en esta fiesta. Eugene, vestido con un uniforme negro de general después de mucho tiempo, miró de reojo a Hipólito y respondió: Este es un mundo dominado por el Islam. Dicen que se puede beber alcohol en los lugares donde viven los coptos. ¿Debería ir allí entonces? Por cierto, Eugene, ¿irás también? Jejeje. He oído que hay muchas bellezas entre los coptos. Hipólito, ¿qué estás diciendo? No podemos divertirnos. Eugene hizo un gesto casual con la mano a Hipólito y comenzó a caminar. Tenemos que preparar el desfile de la victoria. Especialmente, debemos mostrar el prototipo. Justo cuando Hipólito estaba a punto de desaparecer siguiendo a Eugene mientras refunfuñaba, dos mujeres aparecieron desde detrás de las sombras del pasillo. Ambas tienen un aspecto peculiar con uniformes militares azules y marcas de Cruz Roja. Son oficiales de la unidad de enfermería bajo la Orden de San Juan. Vaya, parece que nuestros generales ni siquiera descansan, ¿verdad, general de brigada Marceau? Nosotras tampoco podemos descansar, coronel Bonaparte. He oído que podrían surgir muchos pacientes durante el festival de hoy. Incluso podría desatarse una epidemia. Es cierto, ¿no dijeron que la peste a veces brota aquí? Por cierto, ¿dónde está nuestro perro cazador de ratas? Justo cuando la coronel Bonaparte estaba a punto de mirar alrededor confundida. ¡Guau! ¡Guau guau! ¡Guau guau guau! Un perro peludo y blanco como la nieve salió corriendo y se abalanzó sobre la coronel Bonaparte, es decir, Pauline. Pauline se rió y rápidamente abrazó al perro. Viendo al perro que se debatía, la general de brigada Marceau, Angélique, soltó un grito de alegría. ¡Ah! Es adorable. ¿De dónde salió? Lo conseguí de la Orden de Malta. Dicen que es una raza oriunda de la isla de Malta. Creo que atrapa ratas muy bien. Me dijeron que se usa principalmente en barcos. ¿Este pequeño lindo atrapa ratas? Vaya, no parece apropiado. Oh. En ese momento, el perro maltés saltó de los brazos de Pauline y corrió hacia un lado del pasillo. ¡Swoosh! En un instante, el perrito atrapó una rata que corría por el pasillo. Es lo suficientemente hábil para mostrar su destreza incluso en lugares estrechos como un barco. Justo cuando Pauline estaba a punto de seguir apresuradamente al perro maltés. Al final del pasillo, al pie de las escaleras, se vio a Eugene sorprendido por algo. No era por el perro que atrapó la rata, sino que parecía reconocer al perro. ¿Qué? ¿Un maltés? Pauline, sosteniendo ligeramente al perro maltés que había atrapado bien la rata, sonrió. ¿Eh? ¿Lo conoces? ¿Cierto, tu familia también cría muchos perros? No, no soy yo, es mi madre quien los cría. Y ese es un pug, así que ni siquiera es lindo. Muerde mucho a la gente. ¿Qué te parece este? ¿No merece la pena criarlo? Mirando al maltés acurrucado en el pecho de Pauline, Eugene esbozó una sonrisa amarga. Bueno, el maltés es una raza impaciente. Pero supongo que atrapará bien las ratas. Tendremos que viajar en barco por un buen tiempo. Así que este perro peludo es algo así como un antepasado de la famosa raza moderna, el maltés. Se le dio el nombre de maltés porque la raza comenzó en la isla de Malta. Es famoso por no tener mucha paciencia, pero parece que atrapa bien las ratas. Grrr. En ese momento, Pauline, que estaba acariciando al maltés, junto con el perro, miró fijamente a Eugene. No pienses en irte solo. ¿Qué quieres decir con eso? Si te vas primero, me colaré de nuevo o te perseguiré. Lo sé todo, estás haciendo planes para regresar. En ese instante, Eugene miró fijamente al ayudante que estaba detrás de él. ¿Fuiste tú otra vez, Hipólito? Hipólito, horrorizado, agitó las manos. ¿De qué estás hablando? Yo nunca filtro secretos militares. En ese momento, Angélique, que había estado observando divertida a Eugene, Pauline y el maltés, sonrió torpemente. Lo siento, fui yo. Eugene frunció mucho el ceño, pero no podía enojarse con ella.
Aunque Marceau estaba por debajo de Eugene, él era de todos modos superior y como una especie de hermano mayor. Sobre todo, Angélique era también una sobreviviente de aquella terrible bandea. Pero aún así, la operación de regreso es actualmente el mayor secreto militar del ejército expedicionario egipcio. Es un asunto que solo conocen el comandante y los jefes de división. Y aunque sea una general de brigada temporal de la unidad de enfermería, se lo había dicho a una mujer. Madame Marceau. ¿Acaso se lo contó su esposo? Bueno, Franois me preguntó si quería volver a la patria, pero le dije que nunca lo dejaría solo. De verdad, Marceau realmente no tiene sentido de la confidencialidad. En ese momento, Pauline resopló y presionó la nariz de Eugene. Así que no pienses en irte sin mí. Por cierto, ¿qué es eso? Eugene miró detrás de sí mismo, a una enorme masa negra de metal, y sonrió ligeramente. Bueno, es algo que adornará el desfile de hoy. ¿Viste los planos? En ese instante, los ojos de Pauline brillaron. Porque era el automóvil a vapor que solo había visto en los planos. Por supuesto, hay una razón para toda esta ovación. Vaya, parece que estuviéramos en París. ¿Por qué tanto alboroto? A diferencia del general de brigada Lasalle, que disfrutaba de los vítores al frente de todos, Saint-Cyr, el ayudante de Desaix, primero expresó sus dudas. Esto es Egipto, y los vencedores son los franceses, entonces ¿por qué los ciudadanos del Cairo vitorean? Naturalmente, es porque obtienen algo a cambio. Desaix, cabalgando con la cabeza bien erguida, respondió. No lo sabía, general Saint-Cyr. Después de ganar esta batalla, acordamos devolver los bienes en posesión de los mamelucos a los egipcios. Aunque por supuesto, no todo será devuelto. Oh. Entonces, ¿qué obtendremos nosotros? Ya hay muchos rumores entre los soldados sobre la orden de devolver el botín. No se ordenará específicamente devolver el botín tomado de los soldados turcos esta vez. Además. De repente, Desaix sonrió y dijo en voz baja. Probablemente, el salario de los soldados saldrá de los impuestos que se recaudarán aquí después de 3 años. Aunque no estoy seguro de cómo aguantaremos hasta entonces. Una declaración de exención de impuestos por 3 años. Claramente, el ejército expedicionario francés requirió enormes fondos. Desaix sabe un poco que una parte considerable de esos fondos provino del Banco Beauharnais de Italia. Por supuesto, aunque dicen que han creado una nueva moneda, la moneda de aluminio, todavía hay límites. ¿Cómo pretenden cubrir las pérdidas de esta expedición? Más aún, ¿cómo podrá el ejército francés que permanecerá aquí mantener sus gastos militares? Sin embargo, los pensamientos de Desaix no duraron mucho. Porque de repente apareció un rostro familiar. General. Felicitaciones por su victoria. Sabía que ganaría. Era Yena, la bella caucásica, amante de Desaix, que debería estar en el harén de Fayún. Vaya, Gencia. ¿Cómo llegaste hasta aquí? El cuartel general francés envió a alguien. Freischütz. Ese joven general dio la orden. Vaya, agradezco la consideración, pero es un poco incómodo. Recibiendo el ramo de flores que Yena le entregaba, Desaix esbozó una sonrisa amarga. Aunque no están en Francia, tener un harén difícilmente recibiría buenas críticas. Los soldados de la división de Desaix que estaban alrededor también pusieron cara de asombro. En ese momento, Saint-Cyr, quien es rápido en estas situaciones, gritó primero. Ja ja ja. Aquí viene nuestro sultán del harén. Todos, abran paso. Con eso, el ambiente entre los soldados franceses, del país del amor, cambió instantáneamente. Vaya, ha realizado el sueño de todo hombre. Buen momento. El general tiene la edad de mi hijo. Vaya, sargento. ¿Es usted tan mayor? Ja ja ja. Sonriendo amargamente de nuevo, Desaix sentó a Yena detrás de su caballo y le dijo a Saint-Cyr en francés. Parece que nuestro jefe de Estado Mayor estaba muy preocupado por los marineros que murieron en la batalla naval. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? ¿La belleza del harén? No, no es eso. Aunque el ejército casi no tuvo bajas, la marina perdió más de un tercio de su personal, ¿no? Parece que por eso está prestando más atención al desfile. Es un desfile al que han asistido casi todos los 600.000 ciudadanos. Hay innumerables ciudadanos arrojando flores.
Los soldados franceses también están todos en uniforme de gala, por lo que es una marcha majestuosa sin rastro de batalla. Añadiéndole la bella mujer del harén para destacar al comandante, es perfecto para atraer la atención. Saint Kira sintió y luego inclinó la cabeza confundido. Ya veo. Oh, ahí está el comandante. Pero, ¿qué es eso extraño? Algo grande y negro sobresalía junto al comandante, Augereau. Broom. Eugene y Pauline estaban sobre un objeto que emitía humo negro. Curiosamente, la persona en el centro es Pauline. Pauline, sosteniendo un gran mango circular, gritaba. ¡Ah! ¿Qué es esto? Es demasiado fuerte. Nadie te dijo que condujeras, Pauline. Pisa el freno, el freno. ¿Este? En ese momento, Eugene también gritó. Ese es el acelerador. En un instante, los jinetes se dispersaron y hasta la Salle esquivó el objeto. Chirrido. Mirando el objeto que se detuvo justo frente a su caballo, de Sykes preguntó atónito. ¿Qué es esto exactamente? ¿Jefe de Estado Mayor? Se ven 3 grandes ruedas. El humo negro que sale por detrás viene de una chimenea. Parece humo de carbón quemado, y la forma es muy grande. Eugene, sudando frío, se encogió de hombros. Uf, es un triciclo a vapor. Por poco, casi se hubiera convertido en el primer comandante victorioso en morir en un accidente de tráfico. No sé qué es, pero supongo que no sería algo bueno. En todo caso, felicidades, general. De repente, Eugene miró a de Sykes y sonrió levemente. Por haberse convertido en miembro del grupo de regreso. Ante esas palabras, los ojos de Sykes brillaron. Estaré esperando. Por cierto, ¿seguirá conduciendo ese automóvil a vapor? Convertirse en miembro del grupo de regreso era ciertamente lo que deseaba. Pero este automóvil a vapor parece algo peligroso. De hecho, Eugene tenía la misma idea y su expresión mostraba que estaba considerando ordenar que lo retiraran. Pero Pauline, que parecía haberse divertido con el automóvil, agarró el mango. Por supuesto. Vamos, conduciré de nuevo. Pauline, ¿no puedes ceder el volante? No quiero. Esta vez, Pauline comenzó a girar el volante con bastante habilidad. Broom. Ese momento, los ciudadanos y soldados que miraban el objeto atónitos estallaron en vítores. ¡Guau! 23 de octubre de 1797. El segundo triciclo a vapor construido en el mundo. Fue el día en que Pauline Bonaparte quedó registrada como la primera conductora femenina. También hay generales esperando al general victorioso y al jefe de Estado Mayor al final del desfile. Los jóvenes tienen suerte. Incluso en momentos como este, están enamorando. Clever refunfuñó, haciendo rebotar sus regordetas mejillas. De todos modos, es bien sabido en el ejército expedicionario egipcio que la relación entre Eugene y Pauline no es simple. Por supuesto, Augereau, que sabe que Marie es la amante de Eugene, se rió por razones diferentes y preguntó. Habla como si viviera en absoluta castidad, general Clever. No, yo no vine solo. Comandante. Es diferente a los que vinieron con sus esposas. Por cierto, ¿ya está embarazada? Felicidades. Ja ja ja. Gracias. Estamos viviendo noches muy apasionadas. Augereau, el general que pasa noches apasionadas con su esposa, preguntó a Clever, quien había encontrado una nueva amante aquí. ¿Qué le parece? ¿Regresará? Clever giró los ojos y torció los labios. No podemos quedarnos para siempre. Alguien tendrá que venir a reemplazarnos. Es cierto. Pero ya que hemos ocupado el territorio, la verdad es que me gustaría establecer bases adecuadas de gobierno. También me gustaría investigar adecuadamente esas pirámides. Por supuesto, Augereau no preguntó si se quedaría porque había encontrado una amante. He oído que ha creado una logía masónica. ¿Es por eso? Clever levantó las cejas y lo admitió francamente. Bueno, sí. También hubo órdenes del director Lafayette. Entonces, ¿se quedará en Egipto? Oh, el comandante habla como si fuera a regresar. ¿No es el comandante quien más probabilidades tiene de quedarse? Augereau asintió y respondió. Con mi esposa embarazada, así será por ahora. Por eso, de hecho, Augereau también lo sabe. Alguien del ejército expedicionario francés en Egipto tiene que quedarse aquí.
Porque después de invertir tanto dinero, una guarnición debe permanecer hasta recuperar la inversión. Además, la situación actual podría permitir el gobierno permanente de Francia sobre Egipto. En ese caso, es apropiado que el comandante se quede. Sin embargo, si se quedan, hay algo que el ejército expedicionario definitivamente debe hacer. ¿Por qué vino originalmente el ejército expedicionario aquí? Para cortar el comercio de Inglaterra con la India y para que Francia reanude el comercio con la India. Tendrá que investigar las pirámides un poco más tarde. ¿Hay algún territorio que deba conquistar? ¿Tal vez el desierto? Aunque también debemos conquistar el curso superior del Nilo, la tarea que le pediría no es de conquista. Mirando hacia el este, donde se estaba llevando a cabo el desfile, Augereau sonrió levemente. Ha llegado el momento de construir el verdadero objetivo de nuestra expedición, el puerto de Suez, general. A lo lejos, Eugene se acercaba conduciendo el automóvil a vapor, discutiendo con Pauline. Junto con de Sykes y otros miembros victoriosos, o miembros programados para regresar. Capítulo 203. Suez, una ciudad portuaria en el extremo norte del Mar Rojo. Este es el camino más corto a la Meca. Por eso se construyó el puerto. Señalando hacia el pequeño puerto azotado por las olas, un egipcio con sombrero occidental habló. El nombre del hombre era Gawari, un escriba de origen copto. También era una figura que se había vuelto activamente pro-francesa desde la llegada de los franceses. Por eso había adoptado completamente la vestimenta francesa. Por supuesto, quienes vendían esta ropa eran los comerciantes franceses que habían llegado con el ejército francés. Eugenia asintió brevemente después de mirar hacia los barcos en la dirección del puerto que Gawari señalaba. Hay bastantes barcos, escriba Gawari. Así es, general. Para ellos, la Meca es como Jerusalén. Se dice que una vez la flota del Imperio Turco estuvo estacionada aquí. Ahora será propiedad del gobierno general francés. Entonces, Gawari respondió con rostro impasible. Han decidido dominar completamente la tierra de Misr. Eugene miró de reojo a Gawari y sonrió levemente. Incluso los oficiales de la brigada de caballería que habían venido escoltando a Eugene se sobresaltaron. Dominio completo de Egipto. Naturalmente, es un tema político sensible frente a Gawari, que es egipcio. De repente, Eugene se encogió de hombros y respondió. No tengo autoridad para confirmarlo. El gobierno nacional lo decidirá. También tengo oídos. He escuchado que el hombre más poderoso de Francia es su padre adoptivo. Quizás lo sea en el futuro. Por ahora, él es simplemente el líder militar. En ese momento, Gawari preguntó con ojos brillantes. Si se establece un gobierno general francés, ¿podremos los coptos participar en el gobierno? Esta parece ser la verdadera pregunta de Gawari. Eugene observó tranquilamente a Gawari. Desde la perspectiva francesa, los coptos no solo eran cristianos, sino también colaboradores muy útiles. Sin embargo, no existe en la tierra ningún grupo que dé derechos políticos gratis. De repente, Eugene habló. Crearemos un parlamento, Gawari. ¿Parlamento? ¿Qué es eso? Es similar al diván. Solo que con más números, y las personas que entran son elegidas por votación. Los diputados, con mandatos fijos, crean leyes y toman decisiones. Justo cuando Gawari estaba a punto de sorprenderse por las palabras de Eugene, este añadió como si fuera natural. Ese parlamento estará compuesto por personas que viven en Egipto. Los coptos también tendrán asientos asignados. Finalmente, Gawari no pudo contenerse y preguntó. Entonces, ¿cómo gobernará Francia a Egipto? Por supuesto, Eugene no mencionó la eliminación del gobierno militar. De hecho, en la historia original, Gran Bretaña también creó una asamblea nacional en la última parte de su gobierno en India. Aunque era una asamblea autónoma sin poder real, esto hizo que los indios cooperaran activamente en la guerra mundial. Este era exactamente el caso que Eugene pensaba aplicar en Egipto. Después de crear salvaguardias, por supuesto. Eugene inclinó la cabeza y dijo. Es un método muy simple. Solo las personas con nacionalidad francesa tendrán derecho a voto. ¿Qué? ¿Nacionalidad? Si entiendo correctamente, ¿eso significa que solo los franceses tendrán derecho a voto? Correcto. Por supuesto, los coptos serán los primeros en obtener derecho a voto.
Gawari, quien rápidamente movía sus ojos, frunció el ceño. Planea enviar muchos franceses aquí, general. Esta vez, Eugene se sorprendió un poco. Parece que Gawari tiene una mente más rápida de lo esperado. De hecho, en la historia original, Gawari no era simplemente pro-francés, sino que incluso estudió derecho francés y fue nombrado juez. Sin embargo, cuando Francia fue derrotada por Inglaterra, fue etiquetado como traidor y ejecutado. Ahora que la victoria de Francia parecía segura, su posición se había fortalecido enormemente, al contrario. Un hombre influyente como ese había visto a través de las intenciones de Eugene. Definitivamente parecía que sería un excelente colaborador. Eugene, montado a caballo, miró fijamente a Gawari y preguntó. ¿Sabe cuánta población tiene Francia? ¿Cuánta? Supera los 30 millones. Aproximadamente 8 veces la población de Egipto. Justo cuando Gawari estaba a punto de abrir la boca, Eugene dijo ligeramente. Al menos 1 millón. Enviar esa población aquí a Egipto es el plan futuro mío y de Ochu. Junto con los coptos, serán la base que sustentará este territorio francés de Egipto. Aunque lo dijo con naturalidad, 1 millón es un número enorme. Por supuesto, en la situación francesa, donde sufrían escasez de alimentos debido a la sobrepoblación, emigrar no era necesariamente una mala elección. Pero, ¿qué hay de Egipto, que tendría que acoger a esta enorme población de 1 millón? Cerrando apenas la boca, Gawari preguntó. Bien. Entonces, ¿con qué mantendrá a toda esa población adicional? Este lugar es pobre. ¿Por qué cree que es pobre? Hay oro frente a nuestros ojos. ¿Qué quiere decir con eso? La mirada de Eugene se dirigió nuevamente hacia el puerto de Suez. Escriba Gawari. ¿Qué pasaría si este puerto de Suez se convirtiera en una puerta a la India en lugar de a la Meca? La India. Un camino que conecte este lugar con el Mediterráneo. Crear eso y abrir una ruta principal para el comercio de las Indias Orientales es el verdadero objetivo de nuestra expedición francesa. Esta es la razón por la que casi 50,000 soldados del ejército francés y casi 20,000 marineros han venido hasta este lejano Egipto. Abrir una ruta comercial hacia las Indias Orientales. En la historia original, cuando Francia abrió brevemente la ruta egipcia, el comercio británico de las Indias Orientales casi quebró. Porque los productos comerciales del Atlántico se acumularon como excedentes. Así que el plan de Eugene no era del todo descabellado. Gawari, que ahora parecía entender la verdadera intención de Francia, asintió con la cabeza. Entiendo. El comercio oriental era originalmente la fuente de prosperidad de mi señor, pero cuando ustedes, los francos, desarrollaron una ruta que rodeaba el lejano continente oscuro, colapsó. Así fue. Hace unos 400 años. Pero ¿cómo construirán caminos, puertos y también barcos? Tengo entendido que incluso los tesoros que tenían los mamelucos se están agotando. No me digan que cobrarán impuestos. Todo eso requiere dinero. Prometimos exenciones fiscales, así que debemos cumplir esa promesa. Pero cuando se realizan obras públicas, no siempre se trabaja solo con impuestos, Gawari. Entonces, ¿con qué dinero? ¿No estarán pensando en luchar contra el imperio turco para obtenerlo? Ja, ja, ja. Por supuesto que no. Aunque lucharemos, ¿cree que el imperio otomano tendría ese dinero? Eugene estalló en carcajadas y guiñó un ojo. Crearemos un banco y emitiremos bonos. He oído que los comerciantes egipcios tienen mucho dinero escondido. Bueno, también habrá muchas personas que puedan convertirse en trabajadores. Esta es la forma en que Eugene ganó dinero en Francia y la forma en que dominó el poder financiero en Italia. Emisión de bonos. A través de esto, asegura liquidez financiera y fondos, y luego genera ganancias nuevamente con nuevos negocios. Sería aún más útil en lugares donde las finanzas avanzadas no están desarrolladas. Además, Egipto también tiene una economía monetaria. Sin embargo, Gawari, que miraba fijamente a Eugene, inclinó la cabeza con perplejidad. Espere, sobre esos bonos. ¿Se refiere a dar dinero y recibir intereses? Correcto. Debe existir en Egipto también. No existe. Gawari se relamió los labios y explicó. Tenemos prohibido recibir intereses, general. Fue entonces cuando Eugene recordó un problema que existe en el Islam incluso en la historia moderna original.
El Islam tiene muchas costumbres que parecen extrañas para los europeos. Pero si se observa, la mayoría de los europeos también eran así en la Edad Media. Porque en una sociedad dominada por la religión, uno debe aceptar como verdad las escrituras creadas hace mucho tiempo. Es una especie de fenómeno de retraso cultural, y el campo al que se aplica no es solo el romance. Por ejemplo, los intereses. ¿De qué estás hablando? Dice que aquí no pueden recibir intereses. ¿Entiendes lo que dice Gawari? Hipólito le preguntó a Eugene, que había regresado a Giza. Aunque es invierno, el desierto está caliente. Refrescando su rostro quemado hasta que regresó a Giza, Eugene respondió sin energía. Se me olvidó. Para los musulmanes, los intereses son un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque están prohibidos por las escrituras. ¿Es por eso que crearon una sociedad anónima? De hecho, en la historia original, Francia creó una sociedad anónima cuando construyó el canal de Suez. Era un método utilizado para movilizar capital con urgencia, pero tal vez también fue porque los egipcios no compraron bonos. De todos modos, el 17% de las acciones de la Compañía del Canal de Suez tuvo que ser asumido por el gobierno egipcio. Hipólito parpadeó y exclamó con asombro. ¿Qué harás ahora? Nuestro banco italiano está a punto de quebrar. No hay dinero. ¿Cómo sabes eso, Hipólito? Ah, también escuché la conversación antes de partir. ¿Podremos pagar todos los salarios de los mercenarios este año? Eugene resopló, abanicándose y suspirando. Calculé eso antes de venir. Pero, por supuesto, pensaba crear el puerto de Suez con fondos locales. En realidad, Eugene no estaba completamente sin un plan de respaldo. Monedas de plata de aluminio. Las monedas de plata reconocidas por el Papa con un valor 10 veces mayor que las monedas de plata normales son actualmente producidas en masa exclusivamente por Eugene. Solo decidió no usarlas por un tiempo porque gastó demasiadas cuando compró Florida. Si es urgente, puede producir en masa estas monedas de plata de aluminio nuevamente. Sin embargo, en la medida de lo posible, no quería hacer nada que disminuyera el valor del aluminio. Como Hipólito también conocía la situación hasta cierto punto, se relamió los labios y preguntó apresuradamente. ¿Cuánto se necesita exactamente? Lo sabremos cuando lo hagamos. Pero, según los cálculos actuales, se necesitarán al menos 400 millones de francos. ¿Qué? ¿400 millones de francos? Eso es más de 10 veces los 40 millones de francos gastados en esta expedición. No, es 8 años de los ingresos fiscales anuales de Egipto. Hipólito, que saltó sorprendido, inclinó la cabeza con perplejidad. Espera, ¿por qué está prohibido para los coptos? ¿No lo sabías? Originalmente, todos los cristianos prohibían los intereses. Pensé que los coptos serían diferentes, pero son iguales. ¿Qué es esto, la Edad Media? Dios mío. Por supuesto, Egipto está en una situación similar a la Edad Media. Por eso Francia lo conquistó fácilmente. Pero siempre hay un precio por lo que se obtiene fácilmente. Entonces, ¿qué harás? Ante la pregunta de Hipólito, Eugene pensó profundamente y suspiró. Tomará algo de tiempo, pero parece que tendré que crear Sukuk. Yo mismo. ¿No hay bonos? Entonces, crearlos. Solo es molesto. Se creó una nueva oficina en la ciudadela de El Cairo. Paz. El embajador Denon se rió a carcajadas mientras desplegaba el mapa recién elaborado. Finalmente, parece que ha llegado el momento de que nuestros académicos trabajen, jefe de Estado Mayor. Conocido comúnmente como el Instituto Francés de Egipto. Es un grupo de investigación establecido en El Cairo por un grupo de académicos que acompañaron a la expedición francesa a Egipto. Es un equipo que realiza diversas investigaciones, desde arqueología del antiguo Egipto hasta la geografía, cultura y distribución de grupos del Egipto actual. Aunque externamente parece un grupo de académicos puros o artistas, la realidad es diferente. Porque el objetivo principal de la expedición, la construcción del puerto de Suez, depende de su investigación. Eugene se volvió hacia Volney, el director principal que había estado dirigiendo la investigación, y preguntó. ¿Cómo va? ¿La construcción de la ruta terrestre que conecta el puerto de Suez con el Mediterráneo? Es difícil. ¿Perdón? ¿Por qué?
Volney se relamió los labios y explicó los resultados de su visita a Suez. Hay un desierto en el medio, y los beduinos a menudo bloquean el camino. Cuando exploramos, los soldados del general Clever nos protegieron, pero hay límites en la situación. No podríamos usar automóviles a vapor. Dicen que los viajes de larga distancia aún son imposibles, Monsieur Polido. Eugene frunció el ceño. Sin embargo, los académicos del Instituto Francés de Egipto no solo trajeron aspectos negativos. Volney presentó discretamente una solución que había preparado. Así que, ¿qué tal si excavamos nuevamente el antiguo canal? Eugene lo miró fijamente y preguntó. ¿Acaba de decir canal, profesor Volney? Así es. Según Aristóteles, el legendario faraón egipcio, Sesostris, cavó un canal desde el Nilo hasta el Mar Rojo. Se dice que el famoso emperador Darío, así como el rey Ptolomeo, también usaron este camino. Eso sería difícil porque el camino está bloqueado. No, espere. Justo cuando su mirada tocaba el mapa, Eugene preguntó apresuradamente. ¿Qué tal si construimos un camino junto al canal mientras lo excavamos? Los académicos se miraron entre sí. En ese momento, un académico que estaba escribiendo algo en un papel como si estuviera calculando, levantó la cabeza. Gaspard Monge, un hombre conocido como el mejor matemático entre los académicos. Podría ser más fácil. Al final, los beduinos y el desierto son el problema. Pero, excavar un canal requiere de todos modos más mano de obra que construir una ruta terrestre. Así que es más fácil. Esta es, por así decirlo, la paradoja de la escala. De hecho, en la historia original, antes de que se abriera el canal, los ingleses establecieron un pasaje terrestre. Sin embargo, este pasaje fue finalmente abandonado debido a que era un camino desértico, la interferencia de los beduinos locales y la falta de mantenimiento de la carretera. Posteriormente, se abrió el canal de Suez y solo se utilizó este canal. El canal costó mucho más que el pasaje terrestre, pero precisamente por eso se invirtieron grandes fuerzas de seguridad y costos de mantenimiento. Por lo tanto, los beduinos no podían atacar a voluntad, y a medida que aumentaba el volumen de transporte, las ganancias generadas superaban con creces los costos. Así que se produce la paradoja de que es mucho más fácil invertir una gran suma que invertir una pequeña cantidad. En ese momento, un joven arquitecto que estaba dibujando planos en un lado levantó la cabeza. Oh, hay un problema. Según nuestra investigación, hay una diferencia en el nivel del mar entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Es de aproximadamente 9 metros. Jacques-Marie Lepere, un arquitecto de primera clase a cargo de los trabajos de construcción en la expedición egipcia. Sin embargo, esta persona comete un error incluso en la historia original. Debido al período tan ajustado, midió incorrectamente que había una diferencia de 9 metros en el nivel del mar entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Eugene miró a Lepere y sonrió. Nos preocuparemos por eso después de excavar. ¿Perdón? Monsieur Lepere, le garantizo que la construcción de este canal será un gran éxito, ya sea que tenga éxito o fracase. ¿Por qué? En lugar de decir que no hay diferencia en el nivel del mar entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, Eugene respondió en el lenguaje de un banquero. Todo el capital de Egipto se concentrará en este canal. Así que, esto también es una paradoja de escala. Incluso un comerciante de El Cairo que no está interesado en la ruta terrestre del desierto, abrirá los ojos ante el Gran Canal. Capítulo 204. En realidad, se dice que el llamado Canal de Egipto fue creado nada menos que en el año 1848 AC. ¿Un canal? ¿Y que conecta de mar a mar? Se construyó incluso hace 3,000 años. Vaya, Eugene. Al final, quien se encargará de esto soy yo, no tú, ¿verdad? Dios mío. El comandante de la expedición francesa, Auche, levantó ambas manos con expresión incrédula. Por mucho poder que tenga Eugene, el oficial de más alto rango en Egipto es Auche. Además, el canal, una vez iniciada su construcción, es una obra monumental que tomará al menos 5 años, o quizás incluso 10 años como en la historia original. Por lo tanto, para Auche, quien inevitablemente tendría que encargarse de esto, no podía ser una historia más absurda. Pero Eugene simplemente se encogió de hombros con cara descarada. Auche, quien ha visto a Eugene desde su infancia, finalmente chasqueó la lengua y se rindió.
Porque ha visto demasiadas veces que una vez que toma una decisión, nunca cede. Y ahora ni siquiera es un simple niño, sino el jefe de Estado Mayor de la expedición y también el general que mató a Nelson. Bien, ¿y el dinero? Para tu información, en nuestro cuartel general de Giza apenas tenemos suficiente para pagar a los soldados. Gastamos todo lo que teníamos en el Cairo. Eugene sonrió ampliamente y respondió como si fuera muy simple. Emitiremos bonos. Clever, quien escuchaba al lado, se tocó sus regordetas mejillas. ¿Estás en tu sano juicio, Freischutz? Dicen que en el Islam no existen los intereses. Eso no significa que no existan finanzas aquí, General Clever. Existen métodos llamados Mudaraba y Musharaka. ¿Muda qué? ¿Qué es eso? Eugene miró a los comandantes y líderes de división que lo observaban y explicó. Mudaraba es un método de inversión que intercambia capital y trabajo, Musharaka es una inversión conjunta. Por supuesto, no es tan simple. Básicamente, Mudaraba es un tipo de sistema de gestión profesional. Por el contrario, Musharaka podría considerarse un sistema de gestión conjunta. Si Mudaraba es cuando un gran comerciante proporciona el dinero y un comerciante aventurero realiza el comercio a larga distancia, entonces Musharaka es cuando juntan dinero para comprar y vender productos para el comercio de granos a gran escala. Ambos son métodos de inversión tradicionales de los comerciantes islámicos, donde se distribuyen las ganancias. Parece no ser diferente de los intereses bancarios en el sentido de que se invierte dinero para ganar dinero. Marso, que estaba escuchando, también inclinó la cabeza con perplejidad. ¿En qué se diferencia eso de los intereses? No está garantizado. ¿Qué? Eugene mostró el Corán que estaba sobre la mesa y dijo. Recibir intereses garantizados es un pecado según las escrituras. La distribución de ganancias no es un pecado. Es decir, es pecaminoso recibir ganancias por el dinero sin trabajo. Este no es solo un problema medieval. Incluso en la época moderna de la historia original, existe una visión que criminaliza a los financieros. De hecho, la Francia de 1797 no es diferente. Auche, que asentía como si de alguna manera entendiera, abrió mucho los ojos. Espera, entonces tenemos que construir el puerto de Suez, administrarlo y gobernarlo, pero compartir las ganancias. Ante estas palabras, todos se sorprendieron y abrieron la boca. ¿No era como regalar todo? Pero Eugene añadió. No solo vendemos el puerto, sino también el canal, ¿recuerdan? ¿No lo vieron en los Países Bajos? Pero, ¿por qué conquistamos Egipto entonces? ¿Por la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos egipcios? ¿No lo sabían? El objetivo de nuestra expedición es Inglaterra, Auche. Esta vez, Eugene señaló el gran mapa del mundo colgado en la pared. Impedir que Inglaterra monopolice la India. Ese es el alfa y omega de la expedición egipcia. Esa es la razón por la que nuestra armada luchó hasta hundirse frente a las costas de Egipto. En el mapa había dibujada una enorme ruta marítima. Una ruta que va desde Inglaterra, rodeando África, pasando por el Cabo de Buena Esperanza hasta la India. Esta ruta es demasiado larga, por lo que incluso Inglaterra no puede depender únicamente de la ruta africana. Por eso, el puesto comercial en dirección a Egipto era una ruta complementaria que estaban utilizando. En ese momento, Eugene trazó una línea en el este de Egipto. Deslizando. Una línea que va desde cerca de Damieta hasta Suez. Desde la península italiana, que Francia actualmente controla, hasta Damieta, y luego a Suez, está el Mar Rojo. Cruzando el Mar Rojo y pasando por el Mar Arábigo, pronto aparece el subcontinente indio. Una ruta que acorta dramáticamente la ruta africana. Si se desarrolla esta ruta, la ruta egipcia ya no será complementaria. Se transformará en la ruta principal. Auche, que miraba fijamente el mapa, asintió con la cabeza. Sí, esa es la razón por la que la mitad de nuestro ejército debe regresar. Eugene se sobresaltó y luego encogió los hombros. Por ahora, sí. Bien. Entonces, ¿cómo venderás los bonos? ¿Bonos sin intereses? Sukuk. Eugene sonrió de nuevo, sosteniendo el Corán. Serán bonos basados en alquiler, no en intereses. Para crear estos bonos, se necesita la autoridad del Corán. En realidad, el origen del nombre Sukuk se remonta al árabe medieval. Sukuk.
Esa palabra originalmente significa documento de contrato o documento de pago. El gran imán, Sharkawi, sentado en el centro de la mezquita al azar, inclinó la cabeza con perplejidad. Aunque escuchó a través de la interpretación de Gawari, no entendía bien. Originalmente, Sukut significa documento de contrato. Sin embargo, en la época moderna de la historia original, Sukut tiene un significado completamente diferente. Como un medio financiero que sustituye a los intereses en el mundo árabe, donde no existen. Eugenia sintió y extendió un documento. Era un documento de certificación con un espacio en blanco para la firma. Así es. Pero a partir de ahora, será un nuevo método financiero islámico, gran imán. Veamos. ¿Qué intentas hacer? ¿Y por qué has venido a mí? Porque este método necesita la certificación de un imán de que cumple con la ley. Eugene presentó un folleto explicativo de los bonos traducido al árabe y dijo. Este es un bono ético, imán. Sharkawi, que estaba mirando el folleto, levantó las cejas. Primero, no se invertirá en negocios malvados como el juego. No puede haber compensación excesiva. No se darán intereses islámicos llamados riba. Literalmente, solo se utilizará para negocios éticos, y esta ética solo puede ser juzgada por eruditos legales, imanes. El reverso del folleto tenía el mismo contenido. Con expresión incrédula, Sharkawi le preguntó a Eugene. Sorprendente. Con tales condiciones, ¿realmente puedes obtener ganancias? Es posible. ¿Cómo? Eugene desplegó ligeramente un mapa y explicó. Primero, crearemos una compañía basada en el puerto de Suez. Una sociedad anónima. ¿Sociedad anónima? En pocas palabras, es una empresa que emite certificados que dividen la propiedad de la empresa. Los accionistas principales de esta empresa serán el gobierno francés, la administración militar y el banco Beauharnais. Eugene deliberadamente pasó por alto las acciones, que son los derechos más importantes. Por supuesto, incluso si lo hubiera escuchado, habría sido difícil para Sharkawi entender sobre sociedades anónimas. Pero los bonos son mucho más fáciles de entender. Los bonos Sukuk emitidos por esta empresa también pueden ser comprados por egipcios. Entonces, ¿comprar bonos y recibir intereses? Eso no está permitido. No son intereses, imán. Eugene señaló una esquina del folleto. Recibirán tarifas de alquiler de instalaciones portuarias y tarifas de entrada. Una cantidad fija según el valor del bono. Sharkawi abrió mucho los ojos y luego inclinó la cabeza. Espera, las ganancias fijas determinadas son un crimen prohibido por la ley. No es así. ¿No está fijado el alquiler de una casa? ¿No hay alquiler de casas o tierras en el Islam? Bueno, también se alquilan camellos. En ese momento, Eugene exclamó con ojos brillantes. Y todas esas tarifas de alquiler están establecidas. Es como si fuera un pendiente cuando se cuelga en la oreja, y un piercing nasal cuando se cuelga en la nariz. Pero los financieros árabes modernos en la historia original también evitan la prohibición de intereses de esta manera. Dicen que son posibles las ganancias de negocios respaldados por bienes raíces o esfuerzo. Entonces, ¿qué tipo de alquiler recibirá este sukuk? Son las tarifas de uso de las instalaciones portuarias. Sharkawi, que había estado observando silenciosamente a Eugene, finalmente asintió. Correcto, lo que dice el joven general. Su rostro muestra cierta insatisfacción. Pero al final, Sharkawi reconoció el esfuerzo de Eugene. El esfuerzo de un joven de origen franco para llevar a cabo negocios respetando, en la medida de lo posible, las formas del Islam. De repente, Eugene esbozó una sonrisa amarga. Todavía me ve como un joven. Reconozco que tienes habilidades excepcionales. Pero desde nuestro punto de vista, aún eres menor de edad. ¿Por qué es eso? En un instante, Sharkawi dio una respuesta inesperada. No te has dejado crecer la barba. Eugene tuvo que dudar por un momento si la traducción de Gawari era correcta. ¿Perdón? ¿Tampoco te has casado? Espero que no hayas cruzado la línea con esa prometida que te acompaña, si ni siquiera estás casado. Seguramente las enseñanzas de Jesús también incluyen mantener la castidad prematrimonial. No, espere. Gran imán, en primer lugar, Pauline no es mi prometida. Y nunca he hecho nada inapropiado.
Entonces Sharkawi resopló aún más. ¿Y aún así una doncella en edad casalera te acompaña? Ah. De todos modos, todavía no eres un adulto. En realidad, esto se debe a una costumbre medieval islámica que Eugene desconoce. En el Islam, un joven sin barba se convierte en objeto de homosexualidad. Obviamente, esto va en contra de la ley, pero también era un pecado legal cometido por muchos dignatarios islámicos. Por lo tanto, desde la perspectiva de Sharkawi, un estricto erudito legal, lo sospechaba. Quizás Eugene era el objeto homosexual de Auche. Como Auche era el comandante y Eugene parecía extrañamente poderoso, era una sospecha razonable para Sharkawi. Sin embargo, al observar más detenidamente, veía que una doncella en edad casalera, es decir, Pauline, lo acompañaba, por lo que estaba confundido. Por supuesto, Eugene simplemente pensaba que parecía joven porque no se dejaba crecer la barba. El general y el imán, que se malinterpretaban mutuamente, se miraron fijamente. De repente, el imán fue el primero en asentir. En cualquier caso, tal vez consideró que era un joven que cumplía bien con la ley, ya que decía que no practicaba ni la homosexualidad ni la heterosexualidad. Pero ya sea niño o adulto, uno puede hablar la verdad según la voluntad de Alá. ¿Eh? Ah, sí. Este sukuk es un certificado que cumple con la ley. Yo, el gran imán Sharkawi, lo certifico. Sharkawi tomó la pluma y firmó con un solo trazo. Ras, ras, ras. En ese momento, Eugene tomó rápidamente el certificado con ojos brillantes. Gracias. Ahora podré vender el canal. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿No dijiste que construirías un puerto? Lo haremos. Sin embargo, la conexión entre el puerto de Suecia y el Mediterráneo no será solo por tierra. De repente, los ojos de Eugene brillaron de manera inusual. Un gran canal nacerá allí. Construcción simultánea de carretera y canal. Esta es la justificación de Eugene para vender bonos. En la víspera de la era moderna, antes de que existieran las autopistas, el transporte masivo solo era posible por mar. Vengan a comprar bonos sukuk. Bonos garantizados por el gran imán Sharkawi como no contrarios a la ley. Los escribas coptos, incluido Jacobana, extendieron puestos en el mercado de Karili. Se puede ver a numerosos comerciantes acudiendo en masa, compitiendo por entregar dinero y comprar bonos. Eugene no lo sabía, pero entre ellos estaba Al-Qawari, quien se había quejado de que le habían arrebatado a su hija. Observando cómo los bonos se agotaban en un instante, Hipólito sacó la lengua. A pesar de que la cantidad mínima comienza en 100 dinares, es decir, 100 monedas de oro, se venden al instante. Hasta ahora, se creía que Egipto apenas recaudaba impuestos anuales de 50 millones de francos. Sin embargo, viendo los bonos que se vendían ahora, parecía que pronto alcanzarían los 400 millones de francos. ¡Wow! ¿Realmente se venden como pan caliente? ¿Había tantos ricos en el Cairo? Es la diferencia entre ingresos y activos, Hipólito. ¿Qué significa eso? Eugene habló mientras observaba a comerciantes que a simple vista parecían andrajosos. En este momento, el nivel de ingresos de Egipto es más bajo que el de Francia. Pero, a diferencia de nosotros, no han hecho guerras y, aparte de las luchas por el poder, no han tenido motivos para pelear durante mucho tiempo. Oh, es así. Bueno, están rodeados por el desierto. Durante al menos 400 años después de la conquista turca, los ingresos se han acumulado pacíficamente como activos. Es realmente extraordinario ver oro deslumbrante salir de las manos de aquel comerciante andrajoso. Los activos que hasta ahora no habían encontrado dónde invertirse, ahora es el momento de que salgan al mercado. Por supuesto, si solo se vendieran bonos de 100 dinares, tomaría mucho tiempo alcanzar el objetivo de capital. Sin embargo, también se estaban vendiendo innumerables bonos de 1,000 y 10,000 dinares. Los comerciantes del Cairo han confiado en el Gran Canal, el proyecto en el que participarán mediante la inversión en bonos. Están seguros de que esto generará dinero. En realidad, cualquiera podría pensarlo calculando las rutas marítimas. Sin embargo, en la historia original, Francia, después de construir el canal, termina perdiéndolo ante Inglaterra. Para no repetir esa historia, existe el problema de que deben ganar militarmente. Mientras Eugene consideraba ese punto, de repente Hipólito preguntó de nuevo.
Entonces, está todo bien, pero ¿dónde obtenemos nuestras ganancias? ¿Acaso tenemos que recibir dinero del gobierno francés? ¿De qué hablas? Las ganancias se están acumulando ahí. ¿Eh? ¿Sukuk? ¿No se acumula todo eso para el puerto de Suez y, bueno, el Gran Canal? Eugene discretamente levantó un bono Sukuk y se lo mostró a Hipólito. Mira esto bien. ¿Quién garantiza este bono y quién lo intermedia? Justo cuando Hipólito estaba a punto de burlarse preguntando si lo estaba tomando el pelo, ya que el documento estaba escrito en árabe. Banco Italiano Beauharnais. Muy claramente escrito estaba el nombre del intermediario. Claramente, es el negocio bancario que Eugene estableció en Génova. Pero, ¿por qué aparecería aquí? El 5% del valor del bono. Es la comisión de intermediación de nuestro banco. Espera, ¿el objetivo era 400 millones de francos? Entonces. Eugene sonrió y giró su cuerpo. 20 millones de francos. Con esto, hemos recuperado la mitad de nuestra inversión. Detrás de él, resonaban las voces de los grandes comerciantes que gritaban apresuradamente. 10 bonos de 10,000 dinares. Toda nuestra familia los comprará. Ahora ha llegado el día en que comenzará el proyecto conjunto de Francia y Egipto. El Canal de Suez. Capítulo 205. No es necesario que un proyecto de excavación tenga garantizado el éxito para intentarlo. Pum, pum, pum. En Suez, en el lado opuesto, hay una playa de arena donde aún no hay nada. Allí se reunieron los trabajadores para dar las primeras paladas. El arquitecto que los dirige es Jacques-Marie Lepere, un joven ingeniero que en la historia original informó que el canal de Suez era imposible. Incluso ahora, es escéptico sobre las posibilidades de éxito. Pero Eugene se jactó frente a ingenieros, académicos y generales. Este gran canal será un gran éxito, ya sea que tenga éxito o fracase. Incluso si fracasa, el puerto de Suez se ampliará. Significa que la ruta comercial auxiliar hacia la India que Inglaterra solía usar se formará bajo el liderazgo francés. Además, los comerciantes egipcios experimentarán el proceso de invertir en empresas francesas y distribuir ganancias. Puede surgir la formación de capitalistas egipcios de mediana escala, la creación de intereses franceses entre esos capitalistas y un vínculo de dependencia de Francia. Por supuesto, esto es solo para explicar, y Eugene está seguro de que el Gran Canal en sí tendrá éxito. Naturalmente, Hipólito, quien no conoce la historia futura, miró el sitio de construcción del canal con ojos escépticos. ¿De verdad se conectará el canal desde el sur hasta el norte? Bueno, probablemente tengamos que aplicar mucho cemento inglés. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es diferente de la cal? Inglaterra ya ha hecho eso también. El llamado cemento moderno ya se ha producido en Inglaterra desde hace tiempo. Fue en 1756 cuando John Smeaton creó cal hidráulica mezclando arcilla y piedra caliza. Esta cal se ha estado utilizando ampliamente en sitios de construcción. Pero recientemente, James Parker de Inglaterra descubrió el simple hecho de que la piedra caliza se endurece mucho más rápido cuando se compone a altas temperaturas. Fue hace apenas un año. Se anunció el año pasado, es decir, en 1796. Pero, ¿no tendría una patente? Lo hice porque el patrón me lo pidió, pero está bien que lo hagamos y lo usemos así. De repente, un académico de mediana edad de aspecto delgado que estaba al lado de Eugene e Hipólito habló. Lavoisier, el mejor químico de Francia. Había venido hasta aquí como parte del grupo académico de la expedición egipcia, pero había estado postrado por enfermedad. Finalmente se había levantado de la cama y estaba buscando un lugar para ser útil. Eugene escuchó las preocupaciones de Lavoisier y sonrió. Pagaremos las tarifas de patente más tarde, supongo. Monsieur Lavoisier. Jajaja. En realidad, no es algo de lo que deba preocuparme, sino algo que debe preocupar al joven Dupont. Eso también es cierto. De todos modos, supongo que deberíamos construir una fábrica de cemento aquí también. El llamado cemento de fraguado rápido, comúnmente conocido como cemento romano, se vierte cada vez que se realiza una excavación. Un material de construcción que puede fraguar en una hora al mezclar cal hidráulica y agua en una proporción de 5:2. Es un producto creado bajo la dirección directa de Lavoisier, el representante químico de la expedición francesa.
Naturalmente, este método está patentado. Además, Europa ya tiene desde el siglo XVIII un sistema que respeta las patentes de otros países. Este sistema a menudo se respetaba incluso con países enemigos en guerra. Por lo tanto, se deben pagar enormes tarifas de patente al inventor inglés. Pero ese es un problema que debe preocupar a DuPont, el gerente de la compañía química Eugene DuPont. No es algo de lo que preocuparse primero en el lejano Egipto. Aquí hay otra cosa que se debe considerar cuidadosamente. Por supuesto, podremos construirlos si apaciguamos bien a los beduinos que están en ese desierto. Eugene señaló a los nómadas montados en camellos que estaban a lo lejos, como si estuviera vigilando el sitio de construcción. El número es de aproximadamente 300 jinetes. No es mucho comparado con las tropas de seguridad de la expedición, pero es suficiente para causar daño en caso de emergencia. Hipólito miró a los nómadas con turbantes y se relamió los labios. ¿Esas personas son realmente la columna vertebral de los árabes? En árabe, se les llama badawi. La mayoría de ellos comparten ancestros con la gente de El Cairo. Al final, son descendientes de conquistadores que vinieron originalmente de la península arábiga. Son nómadas que no se han asentado en ciudades, ¿verdad? ¿Cómo los convenciste? Eugene sacó ligeramente una bolsa que tenía dentro de su pecho y la sacudió. Tintineo. Después de mirar dentro de la bolsa, Hipólito abrió mucho los ojos. ¿Qué es esto? ¿Aluminio? Te dije que eran monedas de plata recién acuñadas en Europa. Las tribus del desierto generalmente prefieren los metales preciosos. Además, estas son realmente utilizadas en nuestra Francia. Oye, mejor dales plata directamente. ¿Cómo puedes darles esto? Vale 10 veces más que la plata. Entonces, Gawari, quien estaba escuchando en silencio como intérprete y escriba, abrió la boca. ¿10 veces el valor de la plata? No mencionó eso. Así que Eugene había derretido a los nómadas que recorren el desierto con una especie de soborno. Los beduinos, llamados badawi en árabe, son nómadas del desierto. Originalmente, podrían considerarse la tribu fundadora del Islam que creó el imperio árabe medieval. Sin embargo, con el paso del tiempo, también son un pueblo que fue relegado a medida que los persas, turcos y mamelucos tomaron el control del Islam. Si bien los beduinos que se asentaron en ciudades se convirtieron en ciudadanos, los que permanecieron en el desierto todavía viven como nómadas. Algunos de ellos prosperaron como comerciantes durante la época dorada del comercio de la ruta de la seda. Pero ahora es finales del siglo XVIII, cuando el comercio del Atlántico y el Océano Índico domina la economía mundial. Naturalmente, los beduinos también han sido relegados al fondo de la historia. Pero resulta que los beduinos controlaban la llamada ruta de Suez. Eugene les había dado monedas de plata de aluminio. Porque sabía que los beduinos, que llevan un estilo de vida nómada, están particularmente obsesionados con los metales preciosos. Sin embargo, Gawari, quien había actuado como intermediario, no podía evitar sorprenderse. Pensaba que había dado 1,000 dirhams de plata, pero resultó que había dado 10,000 dirhams. Eugene respondió tranquilamente. Al final, es un metal que será más barato que la plata en algún momento. Ahora es caro porque la tecnología es insuficiente, Gawari. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Tal vez en unos 100 años. En la historia original, incluso después de que se anunció el método de electrólisis, el aluminio siguió siendo un poco más caro que la plata durante décadas. Así que, al menos durante la vida de Eugene, el aluminio no será más barato que la moneda de plata. Por supuesto, Gawari, quien tomó las palabras de Eugene como una broma, corrió apresuradamente hacia los beduinos. Iré a cambiarlo por plata ahora mismo. De todos modos, esos nómadas no sabrán la diferencia. Desde la perspectiva de las tribus beduinas cerca de Suez, podrían preferir la plata al aluminio. Lo aceptaron porque les dijeron que se usaba en Europa y se los dieron gratis, pero se siente diferente de la plata por su peso. Sin embargo, Eugene detuvo a Gawari. Déjelo, Gawari. General Bonaparte. Esto es una compensación excesiva. No es que nos estén ayudando, solo están permitiendo el paso. Si descubren que han recibido un metal más valioso que la plata, estarán más inclinados a ayudarnos. La mirada de Eugene se dirigió hacia el jefe de la tribu beduina que los observaba desde lejos.
También aumentará su deseo de cooperar con la administración militar francesa en Egipto. En ese momento, Auche preguntó. Todo está bien, Eugene, pero tengo que controlar a esa gente ruda. Eugene se sorprendió, se dio la vuelta y se rascó la cabeza. Hoy es el día en que comienza la construcción del canal de Suez. Por eso parece que el comandante también ha venido directamente aquí. Al desierto que se convertirá en la salida del canal de Suez hacia el Mediterráneo. Sin embargo, Auche estaba más preocupado por las tribus armadas beduinas que por el canal. No es así. De alguna manera, parecen como si pudieran blandir espadas si algo sale mal. Espadas, bueno, deberías estar más alerta a los fanáticos que a esos nómadas con espíritu guerrero. Asegúrese de aumentar los guardias. Especialmente, con amigos expertos en sábate. De todos modos, los beduinos son una fuerza armada medieval armada con lanzas y espadas. No son una fuerza que pueda detener a un ejército europeo que está comenzando a modernizarse. Si los mamelucos se hubieran modernizado, o si viniera un monarca que modernizara Egipto como Muhammad Ali en la historia original, podría ser posible. En la situación actual, no se formará un grupo militar en Egipto que pueda derrotar a la expedición francesa. Sin embargo, como en la historia original, hay otra preocupación para los franceses estacionados en Egipto. La existencia de asesinos fanáticos. Este problema solo puede abordarse fortaleciendo a los guardias, especialmente desplegando personas expertas en combate cuerpo a cuerpo. Auche sonrió. ¿Porque hemos vencido a todos los que podrían derribarnos en Egipto? Eugene sonrió de vuelta. Así es. Al final, el destino de Egipto no se decide desde dentro. Se decide desde fuera. Esta es la regla empírica de la historia del siglo XIX. Por supuesto, insertar una orden de caballería anacrónica podría ser un poco excesivo. Muy desolado. ¿Este lugar también estará bajo nuestra protección ahora? Preguntó Ompech, gran maestre de la Orden de San Juan, la Orden de Malta, a veces llamada Orden Hospitalaria. Así es. Estoy pensando en llamarlo Port Auche. Es exactamente el mismo terreno baldío que Auche visitó ayer para ver el sitio de construcción. El nombre que se le dio a este lugar en la historia original no es otro que Port Said. Se le dio este nombre porque el gobernante de Egipto en el momento de su construcción se llamaba Said. Así que no hay nada extraño en darle el nombre de Auche, quien controla efectivamente Egipto en la actualidad. Por supuesto, Onpech levantó las cejas y preguntó. ¿Nombrado por el comandante Auche? ¿El comandante lo sabe? Probablemente no. Planeo decírselo después de comenzar la construcción. De hecho, originalmente era amigo de un famoso revolucionario. Probablemente no le guste que algo vaya a un individuo en lugar de a la República. No parece ser así. Trata al general Freischütz como a un hijo, queriendo darle cualquier cosa. En ese momento, Eugene respondió con una sonrisa. Gran maestre, no es bueno profundizar demasiado. No es sorprendente que Auche, que aún no tiene un hijo, vea a Eugene como uno. Originalmente, Auche era amante de Josepine. Si Eugene hubiera hecho un pequeño esfuerzo para casar a Auche con Josepine, su padre adoptivo habría sido Auche, no Napoleón. Pero no es bueno que un extraño como Onpech profundice en eso. Onpech, quien movía los ojos, asintió y luego suspiró. Entiendo. Pero, crear algo en esta playa de arena parece desalentador. En ese momento, Eugene miró el sitio de construcción y dijo. Utilizaremos bonos para los fondos. ¿Bonos? Invertiremos 3 millones de francos. Si emite bonos a nombre de la orden, el gobierno militar francés los comprará. Por supuesto, sabe que no son simplemente bonos, ¿verdad? El perspicaz Onpech torció los labios y chasqueó la lengua. Una correa, TSK. Originalmente, la expedición francesa a Egipto hizo un acuerdo con la Orden de San Juan. Según este acuerdo, liderado por Eugene, Francia entrega parte del territorio egipcio a la Orden de San Juan. A cambio de obtener territorio, la Orden de San Juan asume parcialmente el papel de defensa naval. En primer lugar, establecerán su sede en Damietta, pero este Port Auche también estará bajo la jurisdicción de la Orden de San Juan. Si lo piensas, es un privilegio tremendo. Después de que se construya el canal de Suez, la Orden de San Juan controlará su salida hacia el Mediterráneo.
Desde la perspectiva de Francia, podría ser un trato perjudicial. ¿Por qué Eugene llevó a cabo tal trato? Por supuesto, hay una condición en la que Eugene tiene el poder de veto de la Orden de San Juan. Pero la verdadera razón es diferente. De repente, Onpech calculó las cifras y preguntó. Bueno, está bien. Si se trata de construir una fortaleza, tenemos experiencia. ¿Podemos construirla como queramos? Hagámoslo así. A cambio, una vez que se construya el puerto, la Orden de Malta puede recibir las tarifas de entrada. ¿Qué Malta, si ni siquiera estamos en Malta? Simplemente llámanos por nuestro antiguo nombre, la Orden Hospitalaria. La mirada de Onpech se dirigió hacia el puerto que aún no existe. Este lugar será el puerto final del Mediterráneo donde llegarán los barcos europeos a través de Alejandría. La Orden de San Juan, o la Orden Hospitalaria, no es simplemente un grupo armado. Tienen capacidad naval después de luchar contra piratas islámicos en el mar. Sus miembros también son nobles católicos con la mejor educación europea. Además, son un grupo de élite de hombres de negocios que han llevado a cabo negocios financieros en toda Europa. Esto significa que pueden medir el valor que tendrá Portauche. Eugenia asintió mientras observaba a los trabajadores junto a Onpech. Por el contrario, será la puerta de entrada por donde los barcos comerciales de la India entrarán por primera vez a Europa. ¿Cuándo irás a Tierra Santa? ¿Qué quiere decir de repente? De repente, Onpech sonrió torciendo los labios. Todo este trabajo es un proyecto a largo plazo que llevará años. Pero como el general Freischütz no parece tener intención de quedarse aquí por mucho tiempo, lo pregunto. ¿Cuándo piensas irte? Esta es la verdadera razón por la que Eugenia asignó la vigilancia marítima a Onpech, o mejor dicho, a la Orden Hospitalaria. Porque la flota mediterránea francesa ahora debe partir con Eugene. Por supuesto, si hay una invasión a gran escala, la flota debe regresar. Sin embargo, ataques de piratas argelinos o ataques exploratorios ingleses pueden ser repelidos por la fuerza de la Orden Hospitalaria. Eugene miró fijamente a Onpech, quien había percibido sus intenciones, y respondió. Partiré tan pronto como los preparativos estén completos. Entonces Onpech asintió y respondió. Entonces, enviaremos un amigo de nuestro lado para ayudar. ¿Quién? Giovanni Battista Tomasi. Uno de los maestros en quien más confío y el comandante naval de nuestra Orden Hospitalaria. Tomasi, quien en la historia original fue responsable de revivir la Orden Hospitalaria que había colapsado. En otras palabras, el segundo al mando de la Orden. Eugene abrió mucho los ojos y finalmente expresó su admiración. Gran maestre Onpech, realmente ha visto a través de mis pensamientos. De alguna manera, me tranquiliza confiarle este puerto a usted. La Orden Hospitalaria también había otorgado a Eugenia su mejor talento. Para Eugene, que se embarca nuevamente en una expedición arriesgada cuyo éxito es incierto. De repente, las olas golpearon con fuerza. Swoosh. Olas que desaparecerán al chocar contra el cemento del futuro Portauche. A diferencia de Suez, Portauche en construcción es bastante accesible desde el Cairo. ¿Aquí se construirá un puerto? Porque aunque no está justo al lado como Giza, se puede llegar siguiendo el Nilo. Como los ataques beduinos se han evitado con sobornos, incluso las mujeres pueden visitarlo si tienen escolta. Por ejemplo, la hermana del comandante militar supremo de Francia. Eugene se encogió de hombros mientras acompañaba a Pauline. Portauche, el lugar que será la salida del Gran Canal. Dependiendo de cómo lo mires, también es la entrada. ¿Por qué no le pusieron tu nombre? Si usaran mi nombre, sería Port Bonaparte, ¿no? En ese momento, Pauline, que caminaba, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Vas a seguir viéndome solo como tu tía hasta el final? Es la hora en que la luz del sol desaparece hacia el oeste, hacia el Nilo. La figura de Pauline iluminada por el atardecer se ve extraordinaria. Eugene mira a Pauline y piensa. ¿Podría verla solo como una tía? No. Pero Pauline es una contraparte demasiado complicada. Pauline, no se trata de eso. ¿No dijiste que pensarías en mí después de que terminara la batalla naval? Contigo hay problemas complicados. Pero si realmente lo quisiera, podría superarlos todos. El problema es... Pauline es la hermana de Napoleón.
En la historia original, Napoleón fuerza el matrimonio entre Hortense, la hermana de Eugene, y su propio hermano Louis. Sin embargo, esto no fue porque Napoleón lo quisiera, sino una especie de decisión política para obtener un heredero. Pauline ya es una mujer en edad casadera desde el punto de vista tradicional. Así que si Napoleón casara a Pauline, probablemente arreglaría un matrimonio estratégico con un externo en lugar de un matrimonio familiar legalmente complicado. Además, la familia Bonaparte probablemente no estaría contenta con estar más vinculada a Josephine. Pero si Eugene realmente quisiera a Pauline, no sería algo que no pudiera superar. Sin embargo, Eugene todavía recuerda a la chica que vio por primera vez en el Palacio de Versalles. El beso de la princesa que corrió a despedirlo arriesgándose cuando se dirigía a Tolón. Y sobre todo, la promesa. Le prometí a Marie. Le dije que nos comprometeríamos cuando regresara. Así que... En ese momento, Pauline tomó el rostro de Eugene sobre el terreno baldío de Portauche. Es la hora en que los trabajadores se han ido a descansar para cenar. Solo 2 personas están de pie en el puerto que aún no se ha construido. Mírame, Eugene. Pauline, yo. Mírame, no como la hermana de Bonaparte, o una polizón, o la hija de la casa de huéspedes. Sus ojos negros brillan extrañamente al recibir la luz del atardecer. Se pueden ver ojos que se parecen exactamente a los de Napoleón, con destellos de fuego. Son estos ojos. Los ojos a los que Eugene no pudo resistirse. Pauline, la chica con fuego en los ojos, besó los labios de Eugene. Tiene una fuerza considerable, tanto que incluso si Eugene se hubiera dado cuenta, no podría haberla apartado fácilmente. En el momento en que Eugene parpadeó aturdido, Pauline, aún sosteniendo el rostro de Eugene, destelló una mirada intensa. Recuérdame, recuerda este día en Portauche cuando me viste. Eugene miró a Pauline y respondió como hipnotizado. Lo recordaré, para siempre. MMPH. Al momento siguiente, Pauline abrió los labios de Eugene y lo cubrió de besos. Como si temiera perderlo para siempre si lo dejaba ir ahora. Invierno de diciembre de 1797. Esto sucedió en Portauche. Fin del capítulo 205.